Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos de nuestra modesta casa de estudio de Uribe School. Una semana más para llegar a ustedes a través de este medio. Vamos a continuar hablando de estos dos grandes estados europeos. La clase anterior hablábamos de Inglaterra, Gran Bretaña. Hoy vamos a hablar de Francia. Este tema dirigido para los alumnos de tercer año de secundaria. Queridos estudiantes, queridos alumnos, vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de este gran estado de Francia, los estados europeos del siglo XIX. ¿Cómo se presenta Francia para el siglo XIX? ¿Qué hechos importantes está pasando en Francia durante este siglo? Vamos a recordar un poquito algunos antecedentes y cómo se presenta Francia ante los hechos históricos próximos a tratar en nuestro tema del curso de Historia Universal, a cargo de su profesor Jesús Narro Vázquez. En el aspecto político tenemos a Napoleón III, ¿no?, que continúa la era de Napoleón, ¿no?, y la forjación de la Tercera República. Justo cuando se está formando el tiempo de la República, esta Tercera República en Francia, va a surgir un hecho importantísimo. Recuerden que durante este tiempo está entrando en una controversia con Alemania, ¿no? Entonces, todavía, como se dice, se está dificultando, poniendo difícil algunas situaciones en el marco de este territorio de Francia. Durante este tiempo se va a realizar un hecho importante, ¿no? Una acusación, ¿no?, hacia uno de los militares, que es en el caso de Dreyfus, el caso Dreyfus, donde se le acusa a Dreyfus de haber compartido información con los alemanes, haber dado información de Francia a los alemanes. Se le acusa de traición, se le manda a un exilio a otra isla, ¿no?, y prácticamente él pasa una condena ahí, ¿no?, en este caso exiliado. Su familia pasa por una serie de vergüenzas, pero caso curioso, muchos dicen que esta acusación fue uno de los primeros casos de racismo políticos militares, ¿no?, que se dan. Con el paso de los años se trata de buscar y descubrir qué pasa, si verdaderamente tuvo la culpa, y se acusó que él no había sido el culpable de la venta de información a Alemania o el pase de información a Alemania, sino había sido unos subordinados de él los que habían hecho tal acción de traición a la patria. En el mapa, ¿no?, el dominio con color mostaza, el dominio británico, ¿no?, cómo está posicionado esta potencia, el dominio británico, miren, y de verde el imperio francés, como poco a poco el imperio francés va perdiendo fuerza, muy a pesar de estar bien posicionado como una gran nación, como un gran imperio, como se dice, pero la mayor concentración de su territorio está en África, ¿no? Prácticamente bien planteado, bien con dominio, bien dominado el territorio africano. Este mapa nos sirve para entender y ver que para el siglo que nosotros estamos tratando y analizando entre los países europeos, ahora podemos entender por qué para el siglo XIX se consideran a estos dos países, a estos dos grandes estados, como forjadores de prácticamente grandes imperios. Entonces estamos viendo a Francia e Inglaterra, o Gran Bretaña en este caso, o el imperio británico, posicionado en el mapa mundial, como se dice. Aquí vamos a ver, ¿no?, un incidente, Fachoda, 1898, siglo XIX propio, una primera situación de tensión, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? El imperio británico tiene el dominio del canal de Suez, uno de los puntos claves, ¿no?, y de mucha tensión por querer y avaricia
de otros estados y, como no, de Francia, de poder tener el dominio de esto. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que los ingleses quieren un dominio de norte a sur y los franceses querían un dominio de oeste a este. Por lo tanto, va a haber toda una disputa. El punto céntrico, Egipto. Este territorio va a estar, como se dice, en la búsqueda de querer, como se dice, querer recuperar territorio. Los franceses ambicionaban muchísimo el canal de Suez, ¿no? Y del cual, pues, ese punto de concentración entre el mar Mediterráneo, ¿no?, y el océano Índico, o ese canal para poder llegar al océano Índico y acortar vías, va a ser muy importante. Entonces, siempre va a estar en disputa entre estos dos grandes estados, o en estas dos grandes naciones. Vamos a continuar analizando todo lo que embarca en el aspecto demográfico, o sea, en el aspecto de población, ¿no? Para 1852 a 1914, prácticamente siglo XIX y siglo XX, el crecimiento de la población francesa es muy bajo comparado a Alemania, Inglaterra y otros estados. No va a haber una superpoblación. Entonces, entre los censos que se van a realizar, ¿no?, la población pasa de 35.8 a 39.6 millones de habitantes, ¿no?, entre prácticamente 1851 y 1911. No hay, como se dice, un aumento demográfico considerable en abundancia para Francia. En Francia se produce prácticamente un control de natalidad que reduce a una medida de 2 el número de hijos por familia en víspera de la Primera Guerra Mundial. Miren, ¿qué es lo que pasa? Condicionar el aumento demográfico también fue una estrategia política social, ¿no?, por el tema de la calidad de vida, la calidad de abastecimiento, ¿no?, en parte una política de organización social en familia, no solamente dos, ¿no?, lo que se podía era permitido, ¿no? Y en el caso de esos dos, en la actualidad hay en algunos estados, algunos países, donde solamente siempre se benefician a los 2 primeros hijos, y el tercero ya prácticamente correría a cuenta, ¿no?, de una inversión por parte de los padres. El crecimiento de París fue un cambio muy fuerte desde el Segundo Imperio. En 1866 solo la tercera parte de los parisinos lo era de nacimiento y alcanzó los 3 millones de habitantes en víspera de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, Francia tiene toda una estructura de, como se dice, de administración, por así decirlo, administración demográfica, ¿no? Pero un punto importante que es necesario recalcar, que solo la tercera parte de los parisinos lo era de nacimiento. Ojo, miren, eso quiere decir que tienen una población prácticamente netamente migratoria, ¿no? Donde está mezclado tanto visitantes como también personas nacidas en este territorio. Vamos a continuar, queridos alumnos. En el caso de los recursos, ¿no? Vamos a ir analizando uno de los puntos claves, ¿no? Francia era más pobre en términos de carbón que Inglaterra, y después pasan prácticamente a ambos a una situación, ¿no? Recuerden ustedes que la materia prima en esta primera revolución industrial que hemos estado viendo anteriormente, la base es el carbón, ¿no? Es la fuente de energía, ¿no? Al surgir y al industrializarse ya para el siglo XIX con la segunda revolución industrial, prácticamente el carbón va quedando de lado y va a ser suplantado por la búsqueda de la energía eléctrica y el petróleo. Y prácticamente esto va a condicionar a las poblaciones. Dos, va a condicionar
la búsqueda del petróleo para una subsistencia en cuanto a organización política, social, económica, por así decirlo. Entonces, estos dos países están condicionados. Lo que sí tenían importantes yacimientos de mineral de hierro, que era una de las propiedades, uno de los territorios y de los cuales estaban, como se dice, les permitía estar bien posicionados en lo que son con los países europeos. Francia exportaba para este tiempo materias primas como en diversos aspectos agrícolas y diversas manufacturas, entre los que va a destacar la elaboración textil. Recuerden ustedes que tanto en Gran Bretaña como Inglaterra son los países que van a tener gran exportación textil, y la textilería con las primas energéticas van a ser los primeros productos en trabajarse en estos territorios y poder tener dominio y control hacia otros estados, ¿no? Son los países que se van a posicionar después de la primera revolución industrial, y esto le va a permitir ir creciendo económicamente. Durante este tiempo también se va a vivir en el siglo XIX y a principios del siglo XX, o sea, quiere decir hasta antes de la Primera Guerra Mundial, se va a vivir un tiempo de la bella época para Francia. Va a ser testigo de ese tiempo en el cual se va a vivir una paz, una tranquilidad, donde muchos van a disfrutar de los balnearios, de los territorios en los cuales están alojados, en este caso Francia, y va a permitir pues querer dar una cierta tranquilidad a la sociedad antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Después de esto vamos a tener un cambio de la sociedad, va a haber una expansión europea y eso va a permitir la globalización económica, se va a dar paso al surgimiento económico y a la par también el aumento demográfico. Va a ir creciendo la población, se va a posicionar económicamente, va a haber una expansión y un dominio en la búsqueda de una globalización, de buscar otros mercados. Entonces estamos hablando de que el siglo XIX, prácticamente, muy a pesar de ser un tiempo difícil político, económico y social, en Francia también es el tiempo antes de entrar al siglo XX, hasta mucho antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, va a ser el tiempo de despliegue, o sea, el tiempo de despegue, de este estado, de este país, y que le va a permitir pues posicionarse al lado de las otras potencias a inicios de la Primera Guerra Mundial, y esto va a ser favorable. En el caso de la depresión de precios condicionados a la exportación, ¿no? Va a ir como se dice, va a originar una serie de problemas sociales. Al haber aumento de producción, prácticamente va a haber una baja en los precios y los agricultores van a ser los más perjudicados, porque al descenso de los precios los salarios van a bajar, la ganancia va a ser poco y va a haber, como había superproducción, pues eso va a condicionar la situación económica de los primeros agricultores, en este caso de Francia, y esto va a originar una serie de problemas sociales condicionados. Por lo tanto, la sociedad francesa va a ser testigo de este descenso, pero van a saber, como se dice, contrarrestar la situación. En el caso de capital va a haber una ampliación del mercado internacional, ¿no? La producción total para principios del siglo XX, o sea, siglo XIX propiamente dicho, ¿no? El aumento de la tecnología y la mejora, supuestamente la economía iba a mejorar para todos, el aumento de la tecnología, el cambio de la industrialización, el surgimiento de una nueva clase social, prácticamente del total ¿no? De la producción a nivel mundial, Francia tiene un 11% y otros países un 89%. No está tan mal posicionado, pero todavía sigue bajo económicamente y en superproducción como tal.
Por lo tanto, vamos a ubicar que la industrialización en Francia, ¿no?, está en base a su desarrollo que se inicia a partir del siglo XVIII. Este desarrollo se puede establecer en dos grandes periodos. En la industrialización francesa, ¿no?, que abarca la primera parte entre los años 1815 y 1860, y la segunda entre 1860 y 1885. Dos grandes periodos que prácticamente definen y forman la base de la industrialización francesa. Por otro lado, tienen la humillación como potencia en consecuencia de la guerra franco-prusiana. Recuerden, vienen de una derrota en 1871. Guerra importante que prácticamente le va a traer consigo una serie de, como se dice, complejos ante haber sido derrotados en esta guerra y sobre todo perder territorio. El crecimiento francés fue del orden de 1.5% durante ese año de 1900 y 1914, ya hablando a futuro prácticamente. Entonces vemos a una Francia que para el siglo XIX, entrando al siglo XX, es una Francia, como se dice, que está industrializándose. Dos, todavía vive bajo esos complejos, por así decirlos, de haber perdido la guerra franco-prusiana. Políticamente está pasando por un tiempo de formación de una república sólida, tiene una superproducción de alimentos que está condicionado a que los salarios bajen. Al haber una superproducción, la venta sea mucho más menor que la ganancia. Entonces, perdón, la venta, los costos de venta sean bajos y la ganancia sea reducida. Entonces va a haber todo un desequilibrio, ¿no? Ya para 1900 y 1914 esto ya se va a ir mejorando prácticamente. Francia es el único país industrial que necesitaba importar el carbón, ¿no? Como les decía a un principio, ellos no tenían el carbón. Esto prácticamente estuvo condicionado, ¿no? Podría tener las máquinas, podría tener muchos aspectos, podría tener muchas cosas, pero el carbón tenía que importarlo. Esta fuente de energía tenía que ser importada y eso lo condicionaba a, como se dice, a estar sujeto a un precio, a un tiempo, a un momento y a un proceso. Significativo desarrollo en las industrias hidroeléctricas, de aluminio, el automóvil, etcétera, van a darse después progresivamente gracias a la segunda revolución industrial. Francia para el año 1914 se podía considerar uno de los países industrializados del mundo, ya está posicionado. Por eso les digo, para 1900 todavía Francia está todavía condicionada a una serie de situaciones de querer buscar su industrialización y su mejora. Pero para 1914, o sea, para 1914 en adelante, Francia ya se presenta en el mundo como uno de los países industrializados. Ya fabrica, ya crea, ya produce, ya hace. Por lo tanto, se presenta para la Primera Guerra Mundial como un país en potencia. Pero ojo, con un corto tiempo de mejoras, un tiempo condicionado. Para 1913 las importaciones francesas fueron de 344 millones de dólares y las exportaciones de 875 millones de dólares. Importantes cifras y números que le permitieron a Francia considerarse dentro de las potencias mundiales y de lo cual pues yo estimo que prácticamente condicionó a su participación en esta Primera Guerra Mundial. La industrialización de Francia, no, tenemos ahí dos imágenes que expresan la gran diferencia, que expresan la industrialización y expresan los cambios de un siglo a otro prácticamente, siglo XVIII al siglo XIX. Los cambios son totalmente drásticos. La industrialización en Francia es en manera desmesurada, mucho más rápido. Entonces están condicionados a todos estos cambios, tanto políticos, económicos y sociales. Y da el paso al surgimiento de nuevas clases sociales. Surge una nueva sociedad industrializada, una nueva clase social, la clase obrera, condicionada, importante, que ya veníamos pues prácticamente con algunas pinceladas de esta nueva sociedad o clase obrera a raíz de la primera revolución industrial, ¿no?
en el que el aspecto educativo, importantísimo, la evolución de las ideas pedagógicas y educacionales, ¿no? Por Nicolas de Condorcet, ¿no? Prácticamente importante el aporte pedagógico que da. Él fomenta un sistema educativo durante la Revolución Francesa, el cual se viene plasmando, tanto que a principios del siglo XIX se crean institutos por parte de Napoleón, se crean la creación del Baccalaureate, ¿no? las primeras escuelas, ¿no? Las escuelas como respaldo a la industria. Entonces se da toda una preocupación por el saber y el formar en cuanto a conocimientos de la industria, conocimientos educativos, conocimientos pedagógicos, para formar la base de una futura educación de Francia. Por lo tanto, el siglo XIX, en el aspecto educativo, fue el nacer y el despertar de la búsqueda de cambios educativos en Francia, importantísimos, porque todo parte de la educación, queridos alumnos. Continuando, tenemos a Francis Guizot, ¿no? Propio del siglo XIX, ¿no? Hace una distinción, ¿no? En cuanto a la secundaria para las mujeres, ¿no? Que se debe impartir para 1902. Julius Ferry hace una diferencia, ¿no? entre la creación de dos ciclos dentro de la secundaria, ¿no? De ver dos tiempos, dos momentos dentro de la secundaria, ¿no? Cuando hablan de la ¿no? diferenciación de la baccalaureate, es prácticamente los primeros institutos, ¿no? Donde se diferencia la secundaria, ¿no? La preparatoria con la secundaria propiamente dicho, que se van a realizar en estos campos. Bueno, queridos estudiantes, queridos alumnos, espero que les haya gustado la clase. Esto fue Francia durante el siglo XIX al siglo XX, con grandes aportes, con grandes cambios, con mejoras importantísimos en el paso en el aspecto político, demográfico, económico, social y educativo en Francia durante este tiempo del siglo XIX en adelante. Bueno, chicos, espero que se cuiden, pórtense bien y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.